La ética sigue siendo tan actual como ayer y como hace siglos cuando los filósofos griegos le dieron vida muchos años antes de Cristo. ¿Dónde usamos la ética? En el seno de nuestras familias, en la iglesia, en la escuela y en cualquier espacio donde tengamos la oportunidad de interactuar con otros seres humanos, animales y con el medio ambiente. Los objetivos propuestos para esta clase son que el estudiante identifique los principios ético-morales del médico y los incorpore a su vida. Este mensaje me parece muy representativo para el día de hoy, porque es la escalera que nos conduce al éxito. Esfuérzate un poquito más cada día. Preocúpate menos y ocúpate más. Disfruta de la familia y de los amigos. Relájate y descansa lo necesario. Agradece lo que tienes. Ejercítate a diario. Sonríe y sé amable. Piensa en positivo. Ten fe en Dios. Ama siempre. Lee más y sé feliz. ¿Qué nos dice la Constitución Política de la República con respecto a la vida? Artículo 3. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas. Los estatutos del Colegio de Médicos y Cirujanos, en su artículo 1 e inciso C, dice: promover y vigilar el ejercicio ético y eficiente de la profesión médica en beneficio de la colectividad, y es obligación de los colegiados acatar, cumplir y fomentar con dicho fin ético, pues de lo contrario se incurriría en una sanción ética promovida por el Tribunal de Honor del Colegio de Médicos y Cirujanos. El Tribunal de Honor que se instituye para averiguar, emitir dictamen y también sancionar conductas inapropiadas de los médicos, en el artículo 7 dice: las obligaciones de los profesionales colegiados constituyen un cuerpo de principios morales y éticos que reglamentan su conducta profesional. Observar y cumplir fielmente todos los preceptos y cánones establecidos en el Código Deontológico adoptado por el Colegio de Médicos. Aceptar y cumplir los estatutos, así como los reglamentos, acuerdos, resoluciones y disposiciones de toda clase que emanen del colegio y de la asamblea ordinaria y también extraordinaria. ¿Qué dice el Código Penal en relación a la ética médica? Artículo 484. Quien requerido por otro para evitar un mal, dejare de prestar auxilio si no le pudiera resultar perjuicio o daño, será sancionado con arresto de 10 a 30 días. Artículo 482. Será sancionado con arresto de 20 a 60 días quien no socorriese o auxiliare a una persona que se encontrare en lugar despoblado, herida o en peligro de perecer, cuando pudiere hacerlo sin riesgo de detrimento propio. Y el artículo 496, quien no preste el debido auxilio en caso de delito, incendio, naufragio, inundación, accidente u otra calamidad, pudiendo hacerlo sin daño ni riesgo personal.
Los estudios de la ética se agrupan en tres corrientes bien diferenciadas: el análisis de los valores morales, el análisis de la conducta desde el punto de vista existencial y el análisis del lenguaje moral. ¿Qué son obligaciones? ¿Qué son valores? ¿Y cómo se relacionan? Obligaciones son todas aquellas que el hombre debe realizar diligente y disciplinadamente con el fin de desenvolverse con decoro en un grupo social, cultural, religioso y político determinado. ¿Y qué son valores? Son todas aquellas obligaciones que nos han impuesto por herencia familiar, las adquiridas en la escuela y las formadas en la sociedad en que se ha desenvuelto la persona. Veamos ahora por qué es importante conocer el término homicidio. Comete homicidio quien diera muerte a alguna persona y se impondrá prisión de 8 a 20 años. ¿Qué es homicidio culposo? Es cuando el médico puede, sin querer, causar la muerte de su paciente en una sala quirúrgica, en una consulta externa, en su consultorio o en la propia casa del paciente. El médico tiene como fin fundamental salvar una vida y devolver la salud en la medida de lo posible, por lo que cuando produce una muerte por imprudencia, negligencia o impericia, se produce un homicidio culposo, que si bien no se produce la previsión efectiva del daño, sí existió la posibilidad de la previsión del resultado con ausencia de malicia. Se sancionará con prisión de 2 a 5 años, artículo 127 del Código Penal. Por tanto, es importante conocer los normativos éticos de los médicos, pero también las leyes penales que rigen la conducta de todos los habitantes del país. La conducta desde el punto de vista existencial. Todos los grupos sociales tienen su propio código ético, ya sea que se encuentre plasmado en un código deontológico o que sea tácito, que marca las pautas de comportamiento de los seres humanos. La disposición emanada de la Constitución Política de la República se desarrolla en los estatutos del Colegio de Médicos y Cirujanos, aceptando la asociación gremial obligatoria y agregando que los deberes y obligaciones deben acogerse si se desea ser parte del grupo social. Si se acepta la responsabilidad, obviamente se tendrá que aceptar y poner en práctica las pautas que corresponden al grupo para mantener la ética, que será en adelante su propia ética. Análisis del lenguaje moral. El lenguaje moral se refiere no solo a decir o utilizar buenas palabras y no malas, sino a utilizarlo con decoro, teniendo el cuidado que no exista quien se ofenda o dañe su pudor y recato. Podemos decir entonces que malas palabras son todas aquellas que no se pronuncian bien y se tergiversan o modifican, como las utilizadas vulgarmente en caló o argot. Continuando con el análisis del lenguaje moral,
Podemos decir que las palabras soeces no se aceptan en un grupo social, pese a ser de origen castizo, y deben acatarse las normas de ética y moral de la sociedad. El lenguaje moral no es solo la palabra hablada, sino también las expresiones conductuales por medio de ademanes o gestos. Este debe ser claro, diáfano y concreto, evitando incluso la jerga médica para evitar malos entendidos. Relación entre ética y moral. La palabra moral deriva del latín moris, que significa costumbre. Es la disciplina que analiza lo bueno y lo malo, lo bien hecho o lo mal hecho. Su apreciación es del entendimiento o conciencia, por lo que cada persona tiene su propia conciencia. El valor del yo no concierne entonces al orden jurídico, sino al fuero interno. Por su parte, la ética es el fundamento de la moral, según los convencionalismos subjetivos, y es de fuero externo. Implica obligaciones por los valores. ¿Cuál es la relación entonces y cuál es la diferencia entre ética y moral? Nuestras decisiones morales tienen que ver con nuestra conciencia, nuestro foro interno, y no con normativos, leyes o códigos, como cuando apoyamos a alguien porque nos nace. La ética, por su parte, sí obedece al fuero externo, a normativos, a códigos o a leyes. En conclusión, ambos términos se refieren a hábitos de conducta o formas de comportamiento que adquiere una persona en relación a su ámbito social, económico, religioso o político en el que se desenvuelve. Ambas forman el conjunto de normas o reglas de la vida adquiridos por hábito. La ética es entonces la aplicación de la moral en las relaciones personales, sentimentales, comerciales, políticas y fundamentalmente profesionales, o sea, en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora veamos la moral del médico. El actuar del médico está supeditado en todo momento a las consideraciones morales, profesionales y legales, morales de la sociedad, profesionales del Código Deontológico y del Tribunal de Honor del Colegio de Médicos y Cirujanos, y legales del Código Penal, por lo que su responsabilidad es mayor considerando los deberes que tiene hacia cada uno de los grupos de la sociedad a donde pertenece. Secreto profesional médico. Primero veamos qué es un secreto. Es el conocimiento de algo que llega a ser percibido por alguna persona, pero que por su naturaleza no puede o no debe ser divulgado, pues al hacerlo se compromete en algún sentido a la persona objeto del secreto, a su entorno o a otras personas. ¿Qué es secreto profesional médico? Es parte de la ética que envuelve al profesional de la medicina. Le compete al médico y personal paramédico inmerso en la amplitud de la práctica médica y según el diccionario terminológico de las ciencias médicas, sin estar obligado por la ley, y esto es discutible en ciertas circunstancias, el médico nada puede revelar de lo que sabe de un enfermo o cliente por razón de su profesión.
Así que el respeto al secreto profesional va más allá de la ética y del código deontológico. El secreto profesional es sagrado, es parte de la esencia del médico. Hace 2500 años, Hipócrates, padre de la medicina, dijo: callaré todo cuanto viere u oiga, dentro o fuera de mi actuación profesional, que se refiera a la intimidad humana, y no debe divulgarse, convencido de que tales cosas deben mantenerse en secreto. Seguidamente, en el juramento de fidelidad profesional encontramos guardar y respetar los secretos a mí confiados aún después de fallecido mi paciente. Y en el Código Internacional de Ética Médica, al señalar los deberes de los médicos hacia los enfermos, el médico debe, aún después de la muerte de un paciente, preservar absoluto secreto en todo lo que se le ha confiado. El Código Deontológico, en su capítulo 5, dice que el médico está obligado a guardar el secreto profesional sobre hechos vistos, oídos o relatados durante el ejercicio de su profesión. Y esto es lo que está vigente. El secreto profesional está constituido por confidencias hechas al médico por un paciente o su representante en su calidad profesional o consejero. Conocimiento que llega al médico por observación, conclusiones, deducciones o apreciaciones que éste haga de la situación del enfermo. Y anotaciones y comentarios escritos por el médico en observaciones clínicas. Los siguientes son casos en los que el secreto profesional podría ser revelado con cierta discreción según el código deontológico. Caso número 1. Por autorización expresa del paciente. Número 2. Cuando es requerido por autoridad competente, entiéndase, por orden de un juez. Tercero, por imperativo legal en los casos en que es obligatoria la denuncia, como cuando se está realizando una investigación legal. Número 4. Cuando existe claro peligro para el paciente, otras personas o para la sociedad, como una enfermedad peligrosa. Número 5. En los casos de enfermedades que requieran notificación obligatoria ante las autoridades sanitarias, como SIDA y otras enfermedades infectocontagiosas. Número 6. En atención de menores de edad ante quien tiene la patria potestad. Número 7. Cuando el médico se vea perjudicado legalmente por mantener el secreto. Además, pueden considerarse parte del secreto profesional las siguientes circunstancias por ser parte de la intimidad del paciente. Las anotaciones que se realizan respecto a un paciente hospitalizado, certificado médico, o sea, los datos e información que se encuentran dentro del certificado, que al respecto el código deontológico hace referencia a cómo redactarlo correctamente. La Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial, en el artículo 80, dice al respecto del derecho al secreto profesional
que toda información identificada referente al estado de salud, circunstancias médicas, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y cualquier otra cosa respecto a él como algo propio, deberá permanecer confidencial incluso después de su muerte. Solo sus descendientes, excepcionalmente, podrían tener acceso a la información por posibles riesgos para su propia salud. Finalmente, es oportuno puntualizar que la información de la salud de un paciente debe ser confidencial y solo podrá ser divulgada con el consentimiento expreso del paciente o cuando la ley lo autorice expresamente, por lo que los datos deben ser protegidos. Aunque la dinámica salud-enfermedad y el enfoque del paciente ha cambiado mucho desde la concepción del secreto médico, este se ha convertido en menos rígido o más elástico gracias a los cambios de la sociedad. Sin embargo, como norma de esencia ética, no ha cambiado. ¿Cómo está presente la ética en nuestro día a día? Responda. ¿Cómo aplico la ética en mi familia? Coloque 2 ejemplos. ¿Cómo aplico la ética en la sociedad? Coloque otros 2 ejemplos. ¿Cómo aplicaré la ética en la universidad? Otros 2 ejemplos. Este ejercicio no tiene un punteo como tal, pero es de importancia para que empecemos nuestra formación y nuestro aprendizaje. Por su atención, muy agradecida.